Saludos, que Dios les bendiga a todos. En esta ocasión, les voy a compartir un estudio el cual he titulado La Navidad. Tema muy espinoso para muchos. Señores, la Navidad, la época en la que más romo se bebe, la que más fornicación hay, en la que más, en la época que más mujeres quedan embarazadas también, sin ser de su esposo. Eso aparte de los asesinatos que hay en esta época, los asaltos y la violencia, en la que más droga se fuma. Entonces, amados hermanos, vengo a hablarles de este tema porque es un tema. ¿Por qué hablo de este tema principalmente? Porque este tema lo celebran muchos cristianos y la excusa de ello es que celebrando el nacimiento de Cristo. Y ya por ahí, cuando a mí me usan la Biblia para imponer tradiciones que no son de la Biblia, entonces ya por ahí venimos teniendo un problema. Porque dicen estar honrando a Dios o al Hijo de Dios, estar honrando al Hijo de Dios, cuando esa honra es falsa, porque Dios no ha mandado a que honre el día del nacimiento de su Hijo, ni en la Biblia tampoco se dice que Jesús, como lo conocen los cristianos, el Mesías nació el 25 de diciembre. Y más me molesta que los cristianos lo hagan a que lo haga un particular. ¿Por qué? Porque los cristianos, supuestamente ellos son los voceros, los defensores de la palabra de Dios. Pero entonces, ahí caemos entonces en una gran contradicción, porque está enseñando algo como si fuera de Dios cuando la gente sabe que eso no es lo que Dios mandó. Primeramente, amados hermanos, vamos a leer la Biblia en Mateos. Primeramente, como dije antes, vamos a leer la Biblia en Mateo, capítulo 15, versículo 1 al 9. Y dice, como siempre leemos la palabra bajo la dirección de nuestro maestro Yahushua. Dice, entonces llegaron a Yahushua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y él respondió, les dijo, ¿por qué también ustedes traspasan? ¿Por qué también ustedes traspasan el mandamiento del poderoso por su tradición? Porque el poderoso mandó diciendo, honra a tu padre y honra al padre y a la madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muere de muerte. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga al padre o a la madre, es ya ofrenda mía al poderoso, todo aquello con que pudiera ayudarte, no deberá honrar a su padre o a su madre con una ayuda. Así ustedes han invalidado el mandamiento del poderoso por su tradición. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, diciendo, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero en vano me honra, enseñando doctrina y mandamientos de hombres. Amén. Aquí vemos, amados hermanos, cómo los líderes religiosos que eran entonces les reclamaban al Mesías, Yahushua, o como lo conocen en la cristiandad, Jesús, que por qué sus discípulos transgredían las tradiciones de los ancianos. Entonces Yahushua les respondió que ellos transgredían el mandamiento de Dios
por sus tradiciones, porque el mandamiento de Dios manda que uno honre a su padre y a su madre. Pero ellos, por su tradición, decían que todo aquello que dieran a su padre y a su madre se consideraba una ofrenda a Dios. Entonces así ya no honraron a su padre y a su madre, porque la honra del padre y la madre es aparte. Uno le da a su padre y a su madre, no es porque tiene que honrar a Dios, sino porque tiene que honrarlo a ellos directamente, porque es Dios que lo manda así. Y este tema lo he cogido, esta introducción, porque de eso se trata la Navidad, de una tradición. Y una tradición impuesta por hombre, no por Dios. Y por esa tradición también invalidan los mandamientos de Dios. Porque sin mucha gente sabe, lo dan culto a dioses paganos. Porque para eso fue que se hicieron esas festividades. Entonces, vamos allá. Ahora, como bien dije, la Navidad no está en la Biblia. La Navidad no la manda la Biblia. Para nosotros conocer de dónde viene la Navidad y cuáles son los orígenes de la Navidad y quién fue quien impuso la Navidad, tenemos que irnos a la historia. Entonces, la historia de la Navidad es la fiesta de la Navidad. Celebra el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, supuestamente. En el año 354, el sumo pontífice, oigan en cuál año fue, 354. El sumo pontífice estableció este día para vincular de forma definitiva las festividades paganas de las Saturnales y del Sol invito con el rito cristiano. A pesar de la persecución por parte de las autoridades, el cristianismo se difundió con rapidez a lo largo y lo ancho del Imperio Romano. Ya en el año 313, el emperador Constantino, el padre del cristianismo, promulgó el edicto de Milán, que finalizaba la política represiva contra los cristianos y decretaba la libertad religiosa. El impulso final, el impulso final vino de la mano del emperador Teodosio, quien por medio del edicto de Tesalónica del 380 estableció el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, desplazando a la tradicional romana. Aquí vemos, dice, el cristianismo buscaba arraigarse en una sociedad, un caballo, también entre el paganismo de quienes adoraban a los dioses romanos y otros cultos. A finales de diciembre se celebraban algunas festividades paganas muy seguidas entre la población para incorporar esta popularidad al rito cristiano. En el año 354, el Papa Liberio decretó el nacimiento de Jesús el día 25 de diciembre, pero que pudo haber sugerido su antecesor Julio I. Amén. Aquí vemos, amados hermanos, quién fue que decretó esta festividad. Entonces aquí vemos que en diciembre lo que se celebraban era las Saturnalias del Imperio Pagano y el nacimiento del Sol Invictus del Imperio Pagano, el dios Sol. Por eso el 25 de diciembre es el solsticio de invierno, cuando según nacía el dios Sol, en los babilonios conocido como Tamuz, y también le llamaban Adonis también, y entre los griegos
tenían un Apolo y dioses diferentes. Entonces, aquí vemos quién fue y sobre qué fue que se fundó la Navidad. Estas festividades no la instituyó Jesús y sus discípulos. Esto se instituyó fue 354 años después que Jesús, después de Cristo. Entonces ahí vemos como ni fue el Mesías, ni el Mesías, ni su discípulo, ni ninguno de sus seguidores cercanos celebraban Navidad, porque eso era una festividad pagana, las Saturnales, que se las celebraban al dios Sol. Por eso también es que los cristianos se congregan el domingo. ¿Por qué el domingo? Porque el domingo es el día del dios Sol, del Sol Invictus de Roma. Cosa que vemos también que fue un papa que la decretó, el Papa Liberio. Entonces, los cristianos protestantes, que según ellos, tanto que afirman Hachi Machete, que ellos son los seguidores, los discípulos del Mesías, que ellos son los verdaderos, que todos los otros son falsos. Entonces aquí vemos como ellos siguen a rajatabla algo impuesto por su iglesia madre, porque la iglesia católica es la mamá de todas las iglesias cristianas, protestantes a vida y por haber. Entonces, aquí ya comenzamos. Aquí vemos que no fue mandamiento de Dios, sino mandamiento de un hombre. Por eso le comencé leyendo a Mateo, capítulo 15, versículo 1 al 9, para que ustedes vean cómo la gente, de que buscando honrar a Dios, lo honra en vano. ¿Por qué? Porque están honrando a Dios con doctrina y mandamientos de hombre y tradiciones de hombre. Y el que honra a Dios así, lo honra en vano. Y peor aún, rompen los mandamientos de Dios, porque Yahweh es firme en cuanto a la idolatría, que no les rindamos homenaje a dioses ajenos, que no hagamos lo que hacen las demás naciones. Y miren en lo que ha caído el cristianismo. Entonces seguimos. Ya vimos que la Navidad se estableció en el 354 después del Mesías. Y eso fue un sincretismo, el sincretismo cristiano, que ellos a la fiesta pagana venían, agarraban fiesta pagana, le ponían nombres supuestamente de cristianos, le cambiaban solamente los nombres, pero seguían celebrando la misma fiesta que fue instituido por los paganos, pero ahora supuestamente creían que eran santas porque tenían el nombre de Cristo. Pero esa fiesta seguía siendo pagana. Por eso es que yo digo hoy en día que aquellos cristianos que le dicen a la gente que la Navidad que no es para beber, que no es para esto, que no es para lo otro, que se callen la boca, porque para eso fue creada la Navidad. Es usted el que no debe de estar celebrando esa fiesta, porque esa fiesta lo constituyeron los paganos para hacer sus festividades paganas, su festín pagano y hacer su surgía y todas sus cosas en nombre de su dioses. Es usted, que si usted es seguidor del Dios de Israel, no tiene que estar celebrando estas festividades, como ya hemos dicho antes. Entonces, seguimos, amados hermanos. Vamos a leer algo más de la historia. Ya le dijimos que se celebra la Navidad. Dice en la historia, en la época romana, las Saturnales eran una fiesta en honor a Saturno, dios de la agricultura, que conmemoraba el fin de la temporada del cultivo. Desde el 17 al 23 de diciembre del calendario juliano. La fiesta era la protagonista de los encuentros sociales. Se realizaban banquetes, se intercambiaban regalos y se encendían velas. Las festividades de Brumales y del 10 y del 10
natalis solis invicto, hey, pues, es un nombre raro, celebrada el 25 de diciembre. Ponían énfasis en el solsticio de invierno, momento a partir del que los días son más largos que las noches. Entonces ahí vieron lo que dije antes, que eso se celebraba era el solsticio de invierno, después de 25, cuando los días ya se ponían más largos que la noche. Por eso es que ese día, también decía la tradición de los sumerios y de los babilonios, que en ese día fue que nació Nimrod, Tamuz, algo así. Y decían también, el 24 se come cerdo, pues si usted no lo sabía, el 24 la tradición se come cerdo, porque en ese día fue que supuestamente un jabalí mató a Tamuz, o a Adonis, como otros lo conocían, mató a Tamuz. Entonces, de que Tamuz reencarnó en un árbol, para que usted vea de dónde viene saliendo el arbolito ese, que usted le pone la bolita y vaina así, lo pone en su sala. Y entonces, después de ahí, viene y se instituyó esa festividad desde allá, desde mucho antes del Imperio Romano, de los sumerios, babilonios y toda esa gente, que en esa fecha mataban el cerdo y que para simbolizar la muerte de jabalí que mató a Tamuz, y se linchaba y se adornaba su árbol en culto a Tamuz, porque de que ahí es donde se murió el hombre, ahí de que nació un árbol frondoso. Entonces, desde ahí vienen todas esas festividades. Por eso usted no va a encontrar nada de eso en la Biblia, porque eso no es de la Biblia. La Biblia no manda eso. Entonces, todo aquel que celebra Navidad, que deje de estar diciendo que le está celebrando el nacimiento de Jesús, que eso no es ningún nacimiento de Jesús. Eso es, usted le está celebrando. Si quiere celebrar eso, celebre su fiesta. Pero no venga usted a querer decir que esas fiestas son bíblicas y que usted está haciendo cosas del Dios de la Biblia, agradando cosas al Dios de la Biblia. Usted lo que está celebrando es el solsticio de invierno y el día del sol invictus y la fiesta de las Saturnales romanas. Y de ahí para allá, usted entonces celebra lo que usted quiera, pero no meta la Biblia en eso. No sea hipócrita, no sea falso. Está mal como quiera, pero peor es cuando usted quiere disfrazar una cosa de buena cuando sabe que es mala. Por eso es que a mí me da tanto coraje con los cristianos, porque el cristiano está bueno para uno agarrarlo y hacerle así con un látigo. Porque ellos vienen y se agarran las cosas malas y de que le quieren poner nombre de cristianos, de que para allá de que supuestamente hacer la buena, y entonces ellos darse su gusto celebrando su cosa. Entonces, y eso está mal, amados hermanos, está mal eso. Ahí me disculpan que estoy medio agripado, pero aquí seguimos la batalla. Entonces, como el elemento central en estas festividades era la luz, la retórica cristiana supo adaptarse con facilidad. La luz solar de las Saturnales, que se le celebraban a Saturno, o del sol invicto, sería la luz divina que iluminaba el mundo tras el nacimiento de Cristo. Porque por ello, la vinculación del rito cristiano con las prácticas paganas jugó un papel clave en la difusión del cristianismo en la sociedad bajo imperial. Por un lado, se legitimaba al incorporar costumbres paganas populares. Por otro lado, de acuerdo con su carácter proselitista, acercaba el cristianismo a las masas. Como resultado, las Saturnales se convirtieron en la Navidad, la festividad que se celebra del nacimiento de Jesús. Amén. Aquí vemos de nuevo, como le estaba hablando, lo del sincretismo religioso. ¿Por qué los cristianos, donde quiera que llegaban, en cabeza de
de los católicos, porque los cristianos, los católicos también son cristianos. Para esos católicos ignorantes que piensan que no son cristianos, ustedes sí son cristianos. Incluso ustedes son la fundación del cristianismo, la cabeza del cristianismo. El cristianismo no lo fundó Jesús. El cristianismo lo estableció Constantino, el grande, el emperador. Ese fue el que lo fundó. El cristianismo conocemos hoy en día. Entonces, aquí vemos el sincretismo religioso que ellos hacían para hacerse populares, para que la masa lo aceptaran a ellos. Ellos agarraban y la festividad de los paganos la volvían cristiana. De ese modo, ellos tenían aceptación delante del pueblo. Pero nosotros sabemos que no podemos hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque están mal. Porque si nosotros buscamos la amistad con el hombre, en ese momento nos constituimos enemigos del poderoso. Porque nosotros no tenemos que buscar el agrado de nadie, solamente del poderoso. Entonces, esos cristianos que no, que eso está errado, que eso es el nacimiento de Jesús, que ya eso es bueno, que ahí no hay nada malo. Mire, mi hermano, haga lo que usted quiera, porque usted es libre de hacer lo que quiera con su vida. Pero lo malo es que usted está haciendo pasar, usted está haciendo, como dice la escritura, hay que aquello que lo bueno lo ponen por malo y lo malo lo ponen por bueno, que tienen lo dulce por amargo y ponen lo amargo por dulce. Lo que usted está haciendo, eso es. Y eso es un daño. ¿Por qué? Porque a través del cristianismo se ha engañado a mucha gente. Mucha gente también han pecado también a través del cristianismo, pensando que están haciendo cosas buenas y en realidad están haciendo cosas malas que desagradan al Eterno. Entonces, seguimos con nuestro estudio. Entonces, ya ahí vimos que eso no es de la Biblia. Eso viene del Imperio Romano, de la Saturnalia, de idea del nacimiento de Sorimbicos. Por eso es que usted ve que todos los santos católicos tienen su aura aquí atrás. ¿Usted cree que el aura es un sol? ¿Pero que usted cree que en la iglesia católica lo ponen a usted también a sentarse de frente, a inclinarse de frente, por donde entra el sol allá, al frente allá, que le tienen un hueco a eso así en los templos, para que entre? Y usted inclinándose de frente ante el sol. ¿Qué es lo que usted cree que usted está haciendo? Usted está rindiéndole culto al sol. También fíjese de la hostia también, yo creo que se llama. ¿Qué es lo que usted cree que es eso? Eso es símbolo del sol. Y usted el símbolo del sol lo va a encontrar mucho en el cristianismo romano. Entonces seguimos. ¿Qué nos dice la Biblia sobre el nacimiento del Mesías? ¿Qué nos dice la Biblia sobre el nacimiento del Mesías? El nacimiento del Mesías se narra en Lucas capítulo 2, versículo 4 al 8 que vamos a tocar. Dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Amén. Entonces aquí vemos pista, no nos dice ni el día, ni el mes, ni el año en que nació el Mesías. ¿Por qué? Porque eso no es necesario. Solamente por eso no es necesario saber ni el día, ni el año, no es necesario saber cosas de datos de nacimiento del Mesías. Entonces, aquí vemos también otro dato curioso, que había pastores
Había pastores afuera en vigilias, vigilando a su rebaño. Ahora, usted busque para que usted vea en internet cómo se pone el clima el 25 de diciembre en Israel. Y usted me dirá a mí, a ver, usted me dirá a mí si en ese clima pueden estar unos pastores afuera vigilando un rebaño, donde cae hasta nieve en esos días. Entonces ahí vemos con ese solamente dato de que había pastores afuera vigilando a su rebaño, con ese dato solamente vemos que no fue en invierno que dio a luz. Por eso es que mucho estima que el nacimiento de Mesías fue entre septiembre y octubre. Septiembre y octubre. Entre uno de esos 2 meses fue el nacimiento del Mesías. Pero eso a nosotros no nos incumbe, porque el Mesías en ningún lado dijo, celebren mi cumpleaños. Por eso no nos incumbe, porque la gente privando en sabia, dice, porque es que la gente privando en sabia, queriendo hacer cosas que la Biblia no manda, de que para agradar a Dios, que mete la pata. Porque mucho ignora lo que Dios manda. Entonces, para agradarlo, ahí quieren hacer lo que Dios no manda. Como eso es lo que les gusta hacer, entonces quieren hacerlo de que en nombre de Dios, engañándose ellos mismos. Y así se dicen ser hijo de Dios. No, usted es hijo del diablo. Porque si usted lo que enseña es mentira, el diablo es el padre de todo aquello que enseña mentira. Así se lo dijo el Mesías a los judíos, no fui yo. Ustedes son hijos del diablo, a esos líderes judíos, porque enseñaban mentira. Porque el diablo es el padre de toda mentira. Entonces, seguimos. Ya vimos que en lo que narra Lucas, no podía ser en invierno. No podía ser en invierno y no enfatiza en el nacimiento, en su día que nació. Y nada. Vamos a seguir leyendo Lucas. Dice, entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos manda a nosotros a recordar? Porque el Mesías instituyó algo en su recordatorio, pero no fue por su cumpleaños, fue su muerte, lo que llaman la Santa Cena. Eso sí lo mandó el Mesías. Eso sí lo mandó el Mesías. Que celebráramos la Santa Cena en memoria de él, para recordarlo a él por todos los siglos. Entonces, ¿dónde lo instituyó eso? En Lucas capítulo 22, versículo 14, el 20, dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no lo comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, toma esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, porque que por vosotros es dado. Haced esto en memoria mía, en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Por vosotros se derrama. Amén. Que por vosotros se derrama. Aquí vemos como el Mesías instituye, para que nosotros recordarlo, instituye conmemorar ese rito o de esa conmemoración, mejor digamos. Lo instituye para recordarlo a él en la cena de Pascua, un día antes de la cena de Pascua, porque la Pascua fue, y no hablo de la Pascua de los huevos, pues si uno se me equivoca, hablo de lo que en Israel se llama el Pesaj, los judíos llaman Pesaj, que lo traducen como Pascua, es el Pesaj. Entonces el Pesaj
en esa cena nosotros recordamos la muerte del Mesías, el sacrificio que hizo el Mesías. Eso se celebra en el primer mes del año del calendario judío, hebreo, mejor dicho, del calendario hebreo, como el día entre la noche del día 14 y el día 15. Entonces ahí que nosotros celebramos la conmemoración para recordar a nuestro maestro, su sacrificio, porque en eso es que se basa la nueva noticia, en que él vino, el Hijo de Dios vino, Dios nos dio a su Hijo, lo hizo carne, vino, predicó el evangelio, predicó, dio la buena, la mejor interpretación de lo que era la ley de Moisés en cuanto al judaísmo o los hebreos se habían desviado de ello. Entonces murió por nosotros para darnos una oportunidad de salvarnos y salir de nuestra vida pecaminosa. Entonces, eso es lo que tenemos que recordar nosotros, los verdaderos creyentes. Eso es lo que tenemos que recordar, no lo que Él no nos ha mandado. Porque entonces estaríamos cometiendo un error, porque andaríamos cumpliendo mandamientos de hombre y eso no tiene ninguna validez ante Yahweh. Entonces, seguimos. Como seguimos derribando el mito de la Navidad y tirándole latigazo, porque hay que derribarlo ese mito, hay que derribarlo porque eso es un mito que ha hecho mucho daño, porque la gente ha estado practicando mentiras pensando que esa es la verdad. Y lo siento por ustedes, los familiares míos, yo los amo mucho, los amigos míos también los amo mucho y todo, pero porque lo amo es que con más razón se lo tengo que decir, porque están practicando prácticas paganas. Y cuando usted practica esas prácticas paganas en su casa, no habita la gracia del poderoso. En su casa lo que habitan es los demonios, porque eso es lo que usted está abriendo la puerta a su casa. Porque Yahweh no habita donde hay idolatría, no lo habita. Él no habita, su espíritu no habita donde hay idolatría. Ahí lo que habita es demonio donde hay idolatría. Entonces, ¿quiénes celebraban cumpleaños en la Biblia? Porque en la Biblia sí se menciona unos cuantos personajes que celebraban cumpleaños. Y nosotros vamos a ver quiénes eran. El primero fue el faraón. En Génesis capítulo 40, versículo 20. El faraón, rey de Egipto, celebrando cumpleaños. Y en ese cumpleaños rodó una cabeza. Y el segundo que vemos en la Biblia, celebrando cumpleaños, es el rey Herodes. En Marcos capítulo 6, versículo 21 al 27. Y lo voy a leer, porque este fue uno de los más penosos, porque aquí rodó la cabeza de Juan el Bautista, Johanán el Inmersor, el que le preparó el camino al Mesías. Entonces leemos Marcos capítulo 6, versículo 21 al 27. Dice, pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tributos a los príncipes de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pide lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pida te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey envió a uno de la guardia
enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Aquí vemos por la razón de que nosotros los creyentes no celebramos cumpleaños tampoco. Porque en la Biblia los cumpleaños que se mencionan son de gente pagana. Eso eran costumbres de gente pagana. Y ya uno salió del paganismo para venir a ser parte del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, que siguen los mandamientos de Yahweh, los decretos de Yahweh. Y en la Biblia, por más historia que hay del pueblo de Israel, nunca hubo nadie del pueblo de Israel, nunca se escribió de alguien del pueblo de Israel que haya celebrado un cumpleaños. Las 2 veces que se menciona un cumpleaños es porque lo celebraron reyes paganos. Y en las 2 veces que se menciona cumpleaños, casualmente, rodaron 2 cabezas. Uno de un Egipto pagano, que era un copero o un panadero, creo que era, y el otro fue de un hombre santo, como Juan el Bautista o Juan el Imbrezón. Entonces, por eso nosotros no celebramos cumpleaños, porque nosotros ya no somos paganos. Ya nosotros fuimos santificados y purificados con la palabra y con la sangre que derramó el Mesías en el madero. Entonces, seguimos. Ya vimos cuál es el nacimiento. Dice, hay otra tradición también que dice en la historia del 25 de diciembre, que esta es, dice, Susana Castellanos de Zuviria, en su libro Mujeres Perversas de la Historia, revela la historia de Semiramis, que fue una mujer poderosa que vivió en el siglo XVIII, antes de Cristo. Otros la sitúan en el siglo XVI, en el siglo XI, antes de Cristo. Fue una constructora de muchas edificaciones, como los jardines colgantes de Babilonia, y que fueron una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Además, fue esposa del rey Nimrod. Eso lo menciona la Biblia, Nimrod. Después de que Nimrod murió descuartizado por animales, Semiramis quedó encinta de Tamuz, que obviamente no fue hijo del rey, sino de un sacerdote al que ella había buscado en secreto para quedar embarazada. Tamuz nació un 25 de diciembre y la reina decía que ese niño era el resultado de la reencarnación de Nimrod en su ser. Dice, de esta Semiramis fue quien inventó la idea de que cada 25 de diciembre Nimrod visitaba la ciudad, viniendo en espíritu de un frondoso árbol, al cual adornaban con diferentes artículos brillantes. Ahí está su arbolito de Navidad. Por eso es que le digo, mire, el que tenga un arbolito de Navidad en su casa, lo que tiene que poner un plato y hacerle así, y botar esa vaina para la basura. Porque esa basura no le sirve, esa basura no le sirve para nada a ustedes. Ahora sí, si tienen frío y se pueden quemar, quémenlo y caliéntense con él. Para eso es lo único que le sirve eso a un creyente. Si no, tíralo a la basura. Porque eso le estoy mostrando que eso es de vaina pagana, de cosas gente pagana. Mire, la Semiramis, esto es lo que se inventó. Su esposo y tal Nimrod se reencarnó, supuestamente, dice la historia. Vamos a seguir leyendo, yo después le digo. Al árbol adornaban con diferentes artículos brillantes que simbolizaban al dios Sol y cuyo propósito era hacer una ofrenda a la naturaleza para que fuera productiva. Dice, si saltamos en el tiempo al siglo VIII después de Cristo, encontramos al poeta romano Ovidio
escribiendo sus metamorfosis, una colección de relatos que recogen los complejos del mundo griego y romano, de los romances de los dioses y de las necesidades mortales. En este libro se encuentra una historia dedicada a Faetón, hijo de Helios, es decir, el sol, que en ese momento es la conjunción del antiguo Apolo con Febo y sus futiles aspiraciones. La historia de Faetón ejemplifica el idílico romance entre el sol y el hombre, tanto que los romanos hacían las fiestas más importantes del año en su honor, las Saturnales. Ahí vemos otro historiador hablando de lo mismo. Llegaban a su apogeo el 25 de diciembre. Y para aclarar un poco este tema, Francisco Baliñas, en su libro La estrella del camino, dice que las Saturnales romanas se prolongaban por varios días y la nueva religión, el cristianismo, encontró grandes dificultades para erradicarlas. Eran días de asueto y banquetes públicos gratuitos. Se intercambiaban regalos. ¿Qué es lo que hacían? Se intercambiaban regalos. ¿Quiénes lo intercambiaban? Los romanos y los griegos. Aprendan de ahí. No eran los hebreos, no era Jesús, no eran sus discípulos. Se intercambiaban regalos y se aliviaba del trabajo duro y pesado a los trabajadores campesinos y esclavos. Bueno, si después usted sigue celebrando Navidad, lamentablemente, le voy a tener que hablar en este idioma, miren, para que puedan entender. En ese. Como las ovejas ahí. Porque lamentablemente hay mucha gente que hay que hablar así, parece, porque no entienden, uno le explica y le explica y le explica y ellos no entienden. Van como borrego ahí. Pero lamentablemente siguiendo a falsos pastores. Porque si siguieran al verdadero pastor de Israel, al Mesías, por donde quiera que va, no caerían en estos engaños. Pero siguen ahí, tirándose por el precipicio ahí, atrás del falso, que dicen, caminen por ahí, mientras ellos se quedan atrás ahí. Caminen por ahí. No, aquí no, hermanos, tenemos que aprender ya. Ya es hora ya de que agarremos el internet para algo bueno y no solamente para ver chisme y pornografía y béisbol y fútbol y todas esas cosas. No, agarren para investigar también por qué es que ustedes hacen lo que hacen. Porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, seguimos. Para último, para terminar, lo que le voy a dar es una advertencia. La misma advertencia que Yahweh le dio al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra que le prometió. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al versículo 20, dice, guárdate de que no te olvides de Yahweh, tu poderoso, para no observar sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. Pues quizá no comas, dice, pues quizás no comas y te sacies y edifiques buenas casas en que mores, y tus vacas y tu ganado se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tengas se te aumente, y se eleve luego tu corazón, y se te olvide, y te olvides de Yahweh tu poderoso, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de siervos, que te hizo caminar por un desierto grande y es espantoso,
y espantoso, de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde ningún agua había, y él te sacó agua de la roca, de pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para al final hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder. Se me fue la lectura. Vamos, aquí estamos. Y digas en tu corazón, mi poder y fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Antes acuérdate de Yahweh tu poderoso, porque él te da la fuerza para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Pero será si llegas a olvidarte de Yahweh tu poderoso y anda en pos de deidades ajenas o de dioses ajenos y le sirves a ellos y le sirves y a ellos te inclinas, lo advierto hoy contra ustedes, que de cierto perecerán como las naciones que Yahweh destruyó delante de ustedes, así perecerán por cuanto no habrán atendido a la voz de Yahweh su poderoso. Amén. Aquí vemos como Yahweh abierta al pueblo de Israel que se cuiden, de que no se vayan a olvidar de guardar los mandamientos de Yahweh y de seguir su decreto cuando hayan prosperado y hayan conseguido riqueza en la tierra que él le iba a dar. Les recordó cómo lo pasó por el desierto, donde no había agua y le dio agua de la piedra, donde no había comida y le dio comida del maná, el cual caía del cielo. Como lo cuidó de lugares espantosos en el desierto, lleno de serpientes y escorpiones. Y también le dice que él lo disciplinó fue para hacerle un bien, para al final hacerle un bien. Porque Yahweh, antes de darle cosas buenas a usted, antes de ponerle cosas grandes en su camino, Yahweh lo capacita. Porque si usted no tiene la capacidad de manejar cosas grandes, ¿cómo usted espera que Dios le dé un carro cuando usted tiene la capacidad nada más de andar en bicicleta? Porque si Dios viene y le pone un carro en la mano suya, usted lo que va a agarrar y va a andar chocando gente. Por eso es que mucha gente hoy anda como carrito chocón, porque todavía ni siquiera saben manejar una bicicleta cuando ya andan queriendo manejar carro. Entonces, vemos como Dios le dice a él que lo disciplinó en ese trayecto de desierto, pero fue para al final hacerle cosas buenas, hacerle un bien. Y vemos como él la advierte, pero si tú te vas en pos de mí a adorar deidades ajenas y a postrarte ante ella, así como destruir a los pueblos para entrarte a ti, así también te voy a destruir a ti. Y esa es mi advertencia, de que así como Yahweh destruyó a toda esa gente pagana, así también lo destruirá a todos ustedes si siguen en sus prácticas y en sus malos caminos impuestas por esas naciones paganas. Porque cuando caiga la Babilonia la Grande, la madre de las rameras con todas sus hijas, que son la iglesia católica y toda la iglesia protestante, vida y por haber, también caerán ustedes junto con ellas, porque ustedes fueron partícipes de sus actos y sus depravaciones. Entonces, esto es todo por hoy, amados hermanos. Le invito a que se suscriban, a que nos sigan por nuestras redes sociales, YouTube como en busca de la verdad, TV 01 y en Telegram como en busca de la verdad TV 01. Ahí pueden dejarnos su mensaje y también que nos sigan en nuestra emisora Senos Radio como en busca de la verdad radio. Es un placer estar con ustedes
Les deseamos que sigan disfrutando de nuestro contenido. Y nos vemos hasta la próxima, amados hermanos. Que Yahweh les bendiga a todos, que Yahweh les guarde, que Yahweh haga respuesta sobre ustedes y pongan ustedes paz. En nombre de nuestro Maestro Yahushua. Amén.